Primera a los Corintios capítulo 8, los versículos 4 al 6. La palabra del Señor Jesucristo nos dice de la siguiente manera. Voy a leer la Biblia Reina Valera y dice así: acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay otro, y que no hay más que un Dios, repito, y que no hay más que un Dios. Continuamos. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Amén. Esto es lo que dice el texto que estamos agarrando de base, y el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: que un ídolo nada es, porque solo se le atribuye poder. A esto se le conoce como superstición. Repito, se le conoce como superstición. Porque un ídolo no tiene poder, entonces se le está atribuyendo. Entonces esto no es Dios, porque Dios sí tiene poder. A Él no hay que darle, Él tiene todo el poder. No tiene poder nomás, sino que tiene todo el poder. Muy bien. Luego dice que se le atribuye poder. Por eso es que estamos aclarando que a esto se le conoce como superstición. Porque esto significa que se le atribuye poder a ciertas imágenes, sean en ocasiones medallas o escapularios, aguas benditas, amuletos. A estos detalles se les atribuye poder, y esto es superstición. Entonces esto no es fe, esto es creencias, ¿verdad? Repito, esto no es fe. Ponerle la fe a esto, entre comillas, a estos detalles que se han relacionado, entonces es creer más bien en creencias. ¿Verdad? Muy bien, continuamos. Para nosotros solo hay un Dios. El apóstol Pablo nos dice que claramente que para nosotros solo hay un Dios. Y este Dios es para nosotros Padre y también Señor Jesucristo. Dios para nosotros representa el Padre y representa también nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Voy a reforzar esta escritura que acabo de leer con San Juan 14. La voy a reforzar, esta escritura de Corintios, con San Juan 14. Vea usted lo que dice San Juan 14 en los versículos 15 al 16 y también 17. Y vamos a concluir con 18. San Juan 14, 15 al 18. Si me amáis, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré otra vez. Bien, entonces quisiera explicar un poquito esto. Dice el apóstol San Juan lo siguiente: aquí se relacionan tres nombres descriptivos, o tres títulos descriptivos también, como se le quiera tomar. Y el primero es que como hijo está hablando con los discípulos en Jerusalén y les estaba diciendo esto que acabamos de leer, ¿verdad? Está teniendo un diálogo con ellos y le dice, como hijo estaría con ellos, ¿verdad? Estaba con ellos más bien.
como hijo está con ellos platicando y dándoles este mensaje. Y el otro título descriptivo es: como espíritu estaría con ellos. ¿Por qué se refiere de esta manera? Precisamente porque ya había anunciado su muerte, su sepultura, su resurrección, y cuando él está hablando, entonces está relacionando, les está haciendo este recordatorio, pero le está incluyendo el ascenso y el regreso, ¿verdad? Para llenarlo todo. Y esto todo incluye los cuerpos, ¿verdad? De ellos mismos. Es decir, que ya no estaría físicamente, sino que regresaría para estar en ellos, en el espíritu. Muy bien. La tercera descripción, o el tercer título descriptivo que se refiere aquí a Dios, es que él hablando dice: como padre, dice, no los dejaría huérfanos. Recuerda que el único que deja huérfanos a la familia al fallecer es el padre, ¿verdad? Entonces, veamos esto para que vayamos tomando en cuenta, pues, este tema que vamos a presentar para esta ocasión, y se va a titular de la siguiente manera: títulos descriptivos de Dios. Voy a repetirlo. El título para este estudio se llama Títulos descriptivos de Dios. Entonces podemos concluir: la Biblia define, hay un solo Dios, y que es espíritu. Y tiene muchas formas o títulos descriptivos para poder reconocer a Dios, ¿verdad? Entonces, hay muchos títulos descriptivos, hay muchas formas descriptivas que podemos usar para reconocer a Dios. Y ahorita San Juan, en el capítulo 14, reconoce tres: que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo, y esto está reconociendo al Dios verdadero. No estamos hablando de otra cosa más que del Dios verdadero, porque Él es nuestro Padre, porque Él es el Hijo que se manifestó en carne, porque Él es el Padre que no nos dejaría huérfanos y nunca nos ha dejado. Muy bien, la Biblia define pues que hay un solo Dios, y queda claro que no solo son tres títulos descriptivos o tres nombres con los que se describe al Dios verdadero, porque nosotros podemos relacionar otros nombres descriptivos, y esta relación puede continuar de la siguiente manera, ¿verdad? Y nos referimos al mismo Dios, pero usando diferentes nombres descriptivos. Veamos: el eterno, otro más es autoexistente, estamos hablando del mismo. Y también tenemos el infinito, estamos hablando del mismo, se refiere al mismo Dios. Estamos hablando perfecto en todos sus caminos, estamos hablando del mismo Dios. Inmutable, que no cambia, estamos hablando del mismo Dios. Justo, estamos hablando del mismo Dios. Otro nombre descriptivo es soberano, y entre otros, así sucesivamente podemos incluir más. Pero todos estos títulos descriptivos nos llevan a identificar al único y verdadero Dios que hay. Muy bien. Lo cierto es que para el nuevo pacto, Dios ha llamado o ha dado a conocer un nombre que es sobre todo nombre, y nos estamos refiriendo al nombre de Jesús. Entonces aquí tenemos que poner mucha atención, porque Dios está queriéndonos a nosotros llevar a que escuchemos con atención y podamos entender que Dios es el único que puede entonces existir, y no hay otro después de Él. Entonces aquí, hermanos, vamos al número 1 a abandonar pues la ignorancia y también la oposición que nos contradice o que contradice a la verdad.
Lo cierto es que hay muchas formas para hablar y reconocer a Dios usando títulos o nombres descriptivos. Solo entonces hay que escuchar y hacer un juicio de entendimiento. Hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo solo es considerar 3 nombres descriptivos para hablar del Dios verdadero, del Dios único y soberano. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, Deuteronomio 6:4, Proverbios 30, versículo 6. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Mas no penséis más de lo que está escrito. Primera de los Corintios, capítulo 4 y versículo 6. Y en Mateo 11:27 encontramos la siguiente palabra que dice, la Biblia dice en este orden, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Vea usted el principio de esta enseñanza de texto, de esta enseñanza textual. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ¿verdad? Porque es el Padre el que existe primero que el Hijo, ¿verdad? Hablando en su forma humana. Muy bien. Es por demás hacer ilustraciones, hacer comparaciones para identificar una Trinidad y no al Dios verdadero. Hay una descripción larga que pudiéramos considerar, pero esto es inútil, no es necesario. Vamos a continuar. La Biblia deja claro que solo hay un Dios. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? No hay otro Dios. Y esto es lo que vamos a estar entonces hablando. Entonces nosotros sabemos pues de antemano que solo hay un Dios y es Padre y es nuestro Señor Jesucristo. Aquí vamos a continuar. ¿Por qué Dios es llamado Padre? Pregunta que debemos, en una pregunta más que debemos reflexionar, ¿eh? ¿Por qué Dios es llamado Padre? Bueno, esto tiene una razón y tiene una respuesta. Porque Él nos formó y también nos creó. Isaías 64:8 dice claramente, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos ha formado, Él nos formó. Muy bien, otro texto más. Isaías 45:12 dice, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Repito, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo mismo, yo mis manos, repito, yo mis manos. Note usted que es individual. Yo mis manos extendieron los cielos y todos sus ejército mandé. Yo, Dios, el Padre. Muy bien. Razones porque Dios es llamado entonces Padre. Ya vimos que es porque Él nos ha formado y nos ha creado. Número 2. También es porque Él mantiene una relación paternal con nosotros. Y voy a leer en Hebreos capítulo 12, versículo 9 al 10. Tuvimos, dicen, nuestros padres terrenales y que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecer mucho mejor al Padre de los Espíritus? Y viviremos. Versículo 10 dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero hablando de Dios, para lo que nos
es provechoso para que participemos de la santidad. Note que la corrección que Dios nos hace, las amonestaciones que Dios nos hace a nosotros, ahora llevan un efecto de inducirnos, de conducirnos, de llevarnos a lo que es la práctica de la santidad, al conocimiento de la santidad. Así es que si usted ha sido amonestado o es amonestado por Dios, entienda que Dios lo hace para que usted conozca la santidad y pueda vivir en ella. ¿Por qué otra razón más Dios es llamado Padre? Número 3, nos sustenta y nos cuida y tiene misericordia de nosotros. Vea usted Salmo 33:5. Dice, Él ama justicia y juicio, da de la misericordia de Jehová, está llena la tierra. Bueno, versículo 45 de Mateo capítulo 5 dice de la siguiente manera: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Número 1, que hace salir el sol sobre malos y buenos. Número 2, que hace llover sobre justos e injustos. En conclusión, Dios es llamado Padre porque nos creó y mantiene una relación paternal. Qué bonito, mire, oiga usted nomás. Él mantiene una relación paternal con nosotros. Aparte de que nos cuida, pues nos sustenta, ¿verdad? Y no nos abandona, no nos deja solos. Vamos a ver la otra descripción, el otro reconocimiento o el otro título descriptivo que Dios tiene, y es llamado el Hijo. ¿Por qué? Porque se manifestó en carne. 1 Timoteo 3:16. Es sin contradicción el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne porque era necesario que se cumpliese toda esta escritura, ¿verdad? También es hijo porque Él es el que se manifiesta en carne, pero en el número 2 vamos a decir que era necesario que se cumpliese, o era necesario que viniera de esta forma para que se cumpliese toda escritura, ¿verdad? Que está entonces debidamente registrado en la Biblia, en la parte de Moisés, ¿verdad? En todos los escritos de Moisés, y de igual manera en los profetas, y concluimos en los salmos. Hay promesas que se dan en estos libros, entonces de esta manera es que Él se manifiesta para que se le dé cumplimiento correspondiente, y esto lo encontramos en Lucas 24, capítulo 44. Es en el momento cuando van los discípulos camino a Emaús. Bueno, vamos al punto número 3. Dios es llamado el Hijo. Sería entonces el postrer Adán. Él se manifestó en Hijo porque sería llamado el postrer Adán. Esto quiere decir que el primer hombre es Adán y el segundo hombre es Jesús. Esto lo encontramos en 1 Corintios 45 al 47, ¿verdad? Dice el versículo 46, más lo espiritual o lo terrenal, más lo espiritual, dice, no es primero, sino también lo animal. Primero es lo animal. Luego lo espiritual, versículo 47, el primer hombre es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, conocido como el postrer Adán. Bueno, esta es la función, es la razón por la que Él es llamado el Hijo también. Número 4, se convertiría en el rey humano de la descendencia de David. Se convertiría en el rey humano de la descendencia de David. Lucas 18, 35 al 38. Jesús es visto en Jericó, predicando, enseñando y sanando a un ciego, que dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En Lucas 1, 32, vamos a recordar esta escritura, y versículo 33,
Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. En 2 Samuel 7:12 en adelante también hay una profecía que se cumple al venir Jesús y convertirse en el rey de la descendencia de David. Vamos a avanzar y luego dice también que Dios es llamado Hijo porque se convertiría en nuestro pariente redentor de acuerdo a Levíticos 25:25. Él tendría que rescatar nuestra salvación, nuestra comunión con Dios, y lo hizo. Vamos a avanzar. Dios es llamado el Hijo también porque se hizo el Cordero. Él se hizo el Cordero. La cita bíblica que vamos a referenciar aquí, lo vamos a contemplar, es Hechos, en el capítulo 20 y versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Repito, la cual Él ganó por su propia sangre. Jesús, el Cordero, ¿verdad? Dice la Biblia, se hizo Cordero, Dios se hizo el Cordero para ganar una iglesia que la compró con su propia sangre. Muy bien. En el versículo que se encuentra en San Juan 1:29, reforzamos diciendo las palabras de Juan el Bautista cuando identifica a Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabado sea el Señor. Muy bien. Otra razón más por la que Dios se hace llamar también el Hijo es porque Dios se hizo nuestro sumo sacerdote. Él se hizo nuestro sumo sacerdote, ya no del linaje de Aarón, ahora es del linaje del cielo. Vea usted, aquí vamos a ver la escritura que vamos a encontrar en Hebreos capítulo 4 y versículo 14. Dice de la siguiente manera: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo. Mucha atención, Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin defecto. ¿Verdad? No hubo defecto en Él, no hubo pecado en Él. Versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos concluir que Dios nos da de su gracia, y la gracia es la manifestación física de Dios para salvarnos. Es recibir el don inmerecido. La gracia es recibir el don inmerecido de parte de Dios, que es la salvación, y solo fue posible a través de su nacimiento en carne, ¿verdad? Precisamente es lo que recibe el nombre o el título, la carne, el Hijo, ¿verdad? El Hijo de Dios, el nacimiento. Muy bien, vamos a continuar y vamos a ver el otro
en la otra forma en que se reconoce a Dios, ¿verdad? En la otra descripción que hay para identificar a Dios. Dios también es llamado el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es invisible. Dios es llamado Espíritu Santo, repito, porque es invisible. 1 Timoteo 1:17 dice lo siguiente: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, note usted con mucho cuidado esta palabra, invisible, dice, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Juan a Nicodemo, en San Juan capítulo 3 y versículo 8, dice, el viento sopla de donde viene y oye su sonido, mas ni sabéis de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Repito, Dios es llamado Espíritu Santo. Número 2. ¿Por qué Dios es llamado Espíritu Santo? Por su naturaleza es espíritu, ¿verdad? San Juan 4:24, recuerde, dice ahí, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y precisamente ese espíritu porque Él llena al hombre. Vamos a ver 1 Corintios 3:16. Recordemos esta cita que dice de la siguiente manera: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios, repito, y que el Espíritu de Dios, mucha atención, mora en vosotros? No con, en vosotros, en el interior. Amén, hermano. Amén. Ok, vamos a continuar. Dice, está en todo lugar. Vamos a ver. Dios es llamado Espíritu Santo porque Él está en todo lugar. Y recordemos las palabras que les dijo a los discípulos. Mateo 18 y versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, lo dice, allí estoy yo. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿Quién es Jesús? El Dios verdadero, el único y sabio Dios que existe, el verdadero Dios y la vida eterna. Hay algo más que quiero decir. Dios es llamado el Espíritu Santo también porque lo llena todo. Efesios 4:10 dice, el que descendió es el mismo que también subió. Recuerda esta cita que así dice y continúa, por encima de todos los cielos. ¿Verdad? Descendió y subió por encima de todos los cielos. ¿Para qué? Para llenarlo todo. ¿Verdad? Él llena todo. ¿Por qué? Porque Él es espíritu. ¿Verdad? Mucha atención a lo que se leyó aquí. Él está hablando físicamente, pero cuando sube, lo llena todo. ¿Por qué? Porque Él es el mismo Dios que es espíritu. Muy bien. Espero no se meta al laberinto, ¿verdad? De la duda y de la confusión. La Biblia dice claramente que Él descendió y también subió para llenarlo todo. ¿Por qué? Porque Él es espíritu. Repito, la escritura es Efesios capítulo 4:10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y cuando dice todo es cielo, tierra y profundidades y también corporalmente del hombre. Bien, vamos a continuar en nombre de Jesucristo. Él es llamado Espíritu Santo también porque en su estado moral es santo. Isaías 6, versículo 3. Los serafines que están en el trono de Dios dan voces diciendo, santo, santo, santo. Jehová de los ejércitos. Note usted que le están declarando que Él es santo, ¿verdad? Jehová de los ejércitos. Y luego dice, toda la tierra está llena de su gloria. Los
seres vivientes que están en el Apocalipsis capítulo 4 y versículo 8, también dicen ellos, santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Amén. Y luego dice la Escritura de la siguiente manera. Mire, dice aquí, ¿quién no te temerá? Mire, voy a dar la cita. Y quiero retroceder la Escritura. Es Apocalipsis 15:3 al versículo 4. Dice, grandes y maravillosos. Nota esta alabanza en el cielo tan preciosa. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Amén, gloria al Señor. Recapitulando entonces, los títulos o nombres descriptivos para Dios, para reconocer al Dios único y verdadero, no son tres, no es que sean Padre, Hijo y Espíritu Santo, también la relación puede continuar, ¿verdad? Ya hemos dicho algunos, pero hay más. Él es también nuestro libertador, Él es nuestro sanador, Él es nuestro buen pastor, Él es nuestro amigo fiel y sigue siendo el mismo. Estamos hablando del mismo Dios, del mismo Dios verdadero. Él es nuestro hermano mayor, también Él Él es bondadoso, Él es veraz, Él es paciente y no te ve usted cuántas descripciones, cuántos títulos o nombres descriptivos tiene Dios, y hay mucho más todavía. Él es inmutable, Él es omnipotente, es omnipresente, Él es la roca de Israel, Él es la rosa de Sarón, etcétera, etcétera. Y seguimos hablando del mismo Dios usando pronombres o títulos descriptivos. Muy bien, hermanos, con estas palabras cierro esta enseñanza. Me despido. Su servidor y hermano Sergio Valdés Nieblas, ministro de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús en Ensenada, California. Es norte porque hay Baja California Sur también. Gloria al Señor. Saludos de mi esposa, de mis hijos, de mis hermanos de la congregación, nuestro hermano pastor Miguel Ángel Cruz Romero, y del distrito Ensenada, nuestro hermano obispo Pavel. Dios les bendiga a todos, hermanos. Me da mucho gusto haber estado con ustedes. Hasta una próxima emisión. Dios les bendiga. Hasta luego. Saludos para todos. En el nombre de Jesucristo.